Eh, Diego, cuando puedas podrías hacer host a Lucio. ¿Vos no podés? Que quedó ahí. Me No, no me olvidé. dejó. A ver, ahí hago. Eh, porque tardó en aparecer y después me distraje hablando. Ahí está. Make co-host. Perfecto, estamos. Entonces empiezo a compartir. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es dividir lo que vamos a ver en dos partes. Por un lado vamos a ver algo más centrado en manejo de datos y después vamos a ver algo más centrado en visualización. ¿Está bien? Respecto al manejo de datos, la idea o lo que tiene que quedarles un poco en claro es, primero, ¿qué sería un dato? No sé, ¿qué entienden por datos? ¿O qué imaginan que puede ser un dato y qué no puede ser un dato? No, no tengan pudor de hablar. Bueno, no, no estoy leyendo el chat si están escribiendo por ahí. Si no, háganme el favor de... Un dato puede Sí, ser una porción de información, sí, sí, ya sea una pues, imagen, un número o algo. exacto. En general, uno cuando tiene un dato no es algo, a menos que sea un dato univariado, no es algo que está solo, sino que está asociado por ahí a otras cantidades. Por ejemplo, si yo tengo una muestra dada, esa muestra va a tener diferentes atributos, qué sé yo, puede tener un peso específico, puede tener una composición, puede tener un punto de ebullición, puede tener no sé, un color característico, un espectro de absorbancia. Después puede tener un rendimiento, que es lo que me interesa tratar de predecir. Digamos, va a tener diferentes valores numéricos o no numéricos, porque también podría ser texto o una imagen, como dijeron, y que esté asociado con esa instancia en particular. Entonces, como pueden ver por esta descripción, que también pueden ser imágenes, puede ser diferentes tipos de cosas y podríamos organizar de diferentes maneras los datos. Hay como una gran familia, una gran clasificación para tratar de separarlos o tratar de tener una idea mental de qué es esto y es tener datos estructurados y no estructurados. Los datos estructurados justamente van a ser aquellos datos que están agrupados, organizados de alguna manera de tabla, tabular. Es típicamente como lo tenemos en Excel, que tenemos tablas, tenemos columnas, tenemos filas, y ahí entonces vamos a tener una columna donde vamos a tener, por ejemplo, el pH, en otra la concentración, en otra alguna otra característica que tenga este sistema en particular. Entonces, en general, es la forma en la cual estamos más acostumbrados las personas que trabajamos en química, trabajar con tablas, y en general es una forma que tiene ciertas restricciones, justamente porque tenemos que adaptar la realidad o el experimento justamente a ese formato. Pero podemos tener, por ejemplo, datos fisicoquímicos, organolépticos de vino, podemos tener información de clientes y proveedores, y lo organizamos en forma de tablas. Por otro lado, podemos tener algo que no sea estructurado, que en general tenga una estructura más heterogénea, que sea más caótico, y en general eso ocurre cuando tratamos de copilar diferentes tipos de información que no necesariamente vienen de la misma fuente, vienen de diferentes fuentes, de diferentes formatos, y muchas veces lo que hay que hacer es limpiar o adaptarlo para justamente poder procesarlo bien. En general, bueno, esto puede ser, por ejemplo, tweets con opiniones acerca de los vinos o reseñas de distintos sitios de amantes de los vinos, y entonces yo quiero tratar de correlacionar estos tweets de cuánto le gusta a la gente con las características físico-químicas del vino o tratar de correlacionar las reseñas con características físico-químicas del vino. Y el problema que tiene esto es que es más desordenado y difícil de llevar justamente a tablas. No sé si recuerdan que ayer en un momento les comenté algo que tiene que ver con todo lo que
es datos tabulares en general. Van a encontrar que los algoritmos que funcionan mejor para eso terminan siendo Machine Learning o ensambles, los ensambles son conjuntos de métodos o de algoritmos que uno los va agrupando para que se comporten o ajusten mejor los datos que un modelo solo. Mientras que muchas veces datos no estructurados o datos que son más caóticos, lo que terminan necesitando muchas veces son redes neuronales profundas o cosas más sofisticadas para poder tratar de aprender de ellos. Entonces, nosotros obviamente lo que vamos a tratar de, o sea, nos vamos a restringir y vamos a poner más énfasis a los datos tabulares, y es a lo que vamos ahora. Entonces, cuando nos metemos un poco más dentro de estos datos, lo que podemos encontrar es que tenemos, por ejemplo, datos categóricos, datos numéricos. Los datos numéricos pueden ser simplemente números enteros, decimales, etcétera, negativos. Incluso pueden ser números complejos. Uno podría tener, por ejemplo, en una medida de óptica de algún material, puedo tener la parte real, la parte imaginaria, separado, por ejemplo, en dos columnas. Y la idea es que acá vamos a tener valores, por ejemplo, llevado al ejemplo del vino, acidez del vino, contenido de sulfitos. Y la idea es que vamos a tener números que vamos a poder comparar entre sí y ordenarlos de mayor a menor, por ejemplo, como vemos acá en la columna. Por otro lado, vamos a tener los datos categóricos, que terminan siendo algo mucho más difícil de tratar. Por ejemplo, podría ser dos categorías, tener un vino blanco, vino tinto, algún valor que nos permita saber acerca de la calidad que tienen, por ejemplo, calidad 1, calidad 2, 3, de forma ascendente. Eso va a tener ciertas limitaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la forma en la cual lo ordeno? Lo ordeno de, bueno, 1, 2, 3 hasta 10. Eso parece bastante sensato de que sea una forma de ordenarlo. Pero, por ejemplo, supongamos que en vez de vino tinto blanco, tenemos vino tinto, vino blanco, vino espumante, vino rosado. Bueno, tengo estas 4 categorías. ¿Cómo hago para convertir eso o cómo hago para tratar eso? Bueno, también esa es una problemática. Hay diferentes metodologías para tratar estos datos categóricos, porque muchos de los métodos en realidad lo que tienen debajo no, digamos, no soportan textos o categorías, sino que necesitan que de alguna forma lo traslademos al mundo de datos numéricos. Entonces, esta operación de pasar de uno al otro tiene algunos trucos. No vamos a entrar demasiado en detalle, pero pueden después ver que uno puede generar nuevas variables de unos y ceros justamente para describir. Hay diferentes formas de codificar esta información para que los algoritmos puedan aprender de ella. Entonces, justamente como les decía, es muchas veces más difícil determinar esta separación o esta diferencia de categorías porque los límites terminan siendo mucho más difusos. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, continúo. Otra cosa muy importante para tener una idea un poco más global de qué queremos hacer a la hora de trabajar con datos es entender por qué nosotros queremos llevar toda esta información a una sola tabla, tratar de centralizarlo, y tiene que ver con tratar de hacer un buen manejo de los datos. Hacer un buen manejo de los datos implica que nosotros lo que queremos es que sean de buena calidad y que formen una base de datos que pueda compartirse y utilizarse entre diferentes personas. Entonces, hay unas siglas que marcan un espíritu por el cual uno trata de llevar estos datos a un formato. Hay como algunas reglas que permiten facilitar y unificar cómo compartirlos. Y la idea es tratar de hacer que estos datos sean localizables, accesibles por diferentes bases de datos, que sean interoperables en diferentes sistemas y que sean reutilizables. Justamente estos son los principios FAIR. Y lo que hacen es que uno pueda justamente consumir datos que generan otro equipo de trabajo, porque si no, de otra manera, cada vez tendríamos que reinventar la rueda o volver a medir las cosas justamente para poder utilizarlo. Podemos pensarlo seguramente en el grado vieron
las tablas físico-químicas, donde hay un gran libro donde están tabulados, no sé, los puntos de fusión o los espectros o donde aparecen los picos de algún compuesto, y eso está tabulado y llevado a una forma predecible que puede utilizarse por diferentes personas. Es un poco esa idea de cómo ordenar los datos para que otra persona pueda utilizarlos. Y entonces, a la hora justamente de crear estas bases de datos o conjuntos de datos, es importante tener en cuenta la documentación que va a brindar un contexto de estos datos, por ejemplo, para qué se midieron, cuáles fueron las fuentes de las cuales procedieron, si tiene alguna limitación, por ejemplo, no sé, tengo algún sesgo al haberlos hecho, que por ahí a mí no me molestó o no me impidió hacer mi análisis, pero a futuras personas que quieran usarlos sí los va a limitar de alguna manera. ¿Quién es la persona que creó estas bases de datos? ¿Cuándo fue? Si se fue modificando, porque muchas veces se van haciendo alteraciones o se van agregando nuevos datos. Y otra cosa también muy importante es la metadata. La metadata es justamente toda la información que permite entender o interpretar qué es lo que estamos presentándoles. Vamos a tener a qué corresponde cada variable, por ejemplo, si es numérica categórica, si tiene unidades y demás información que permite, de alguna manera, interpretar qué es lo que estamos codificando en esa base de datos. ¿Está bien? Yendo por ahí a algo un poco más práctico, el uso de pandas, por qué nos motiva o por qué queremos usar pandas. Y la razón por la cual queremos usar pandas es porque los datos tabulares en general no son sencillos de tratar en Python. No tiene por default alguna estructura que nos permita trabajar con ellos. En cambio, Pandas lo que trae son los data frames que permiten justamente trabajar con datos tabulares como si fueran tablas y hace que sea mucho más sencillo trabajar con eso. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, partir de un archivo CSV, que son valores separados por coma. Entonces voy a tener diferentes columnas que están separadas por comas y a partir de eso yo voy a poder importarlo a Pandas y trabajar con Python. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, yo podría agarrar una hoja de Excel, ir volcando la información que tengo y a partir de eso puedo hacer un archivo que después puedo tratar en Python. Dije Excel, pero también podrían hacerlo en un bloc de notas o donde quieran. ¿Hasta acá alguna duda? No, Perfecto. Vamos a ver entonces un poco de código. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Todavía? Sí, se ve. sí, se ve. Sí, Sí, sí. Perfecto. Bueno, esta notebook deberían tener acceso, la compartimos en el link. Van a encontrar al principio un encabezado donde discutimos o desarrollamos un poco más esto que estuvimos hablando, primero de los de principio FAIR, después acerca de la metadata, se los recomiendo que lo miren. Después algunos elementos acerca de cómo organizar y almacenar los datos, que también está bastante bueno. Ahora por razones de tiempo no vamos a desarrollar demasiado. Y acerca de datos abiertos. Exactamente lo mismo. Si quieren después lo podemos hablar en otro momento, pero no vamos a llegar sino a cubrir todo lo que queremos darles en este momento. Entonces, vamos a ver un poco diferentes maneras en las cuales uno puede trabajar con datos. Entonces, para manipular los datos, lo primero que estamos haciendo es justamente importamos Pandas, que habíamos dicho que es una librería muy utilizada justamente para eso. Tenemos otra librería, NumPy, que lo que nos permite es trabajar con arreglos y matrices de forma muy eficiente. Entonces, lo que voy a hacer es crear de forma manual, ¿sí? Estoy haciendo a mano una matriz donde tengo una primera columna que va a ser un array de NumPy con todos estos números, una segunda columna que tienen estos números y así una forma de hacer la columna, digamos, hacer la tabla a mano. Y después cuando la llamo directamente con df manual, lo que estoy llamando, estoy ejecutando este data frame que lo que me permite es
que vea de forma explícita cómo está tabulado. Estoy viendo los índices que me está diciendo a qué corresponde cada una de las filas y arriba me aparece el nombre de las columnas. Entonces, eso es como un poco para tratar de refrescar lo que vieron ayer. Tenemos diferentes formas en las cuales nosotros vamos a poder trabajar con... Sí. Tenemos diferentes formas con las cuales nosotros vamos a poder trabajar justamente con estos datos. Por un lado, vamos a poder subirlos al Google Cloud. Eso es con esta carpeta de acá. Puedo poner subir y acá está. Entonces estoy cargando en la nube, en esta memoria volátil de la máquina virtual. Y ahora lo que puedo hacer es ejecutarlo y abrir el archivo y poder trabajar con este. Acá tengo los datos tabulares de diferentes vinos tintos, donde voy a tener diferentes características físico-químicas de ellos. Otra forma que puedo hacer es, puedo ubicar directamente en mi Drive, ¿sí? En mi Google Drive. Voy a ir conectarlo. Sí, voy a vender mi alma. Ahí ya lo estoy conectando. Y una vez que conecto el Google Drive, voy a tener acceso a toda la información que tengo en mi Google Drive. Y lo que puedo hacer entonces, eso está ahora cargando, ahí quedó montado. Debería haber una carpeta, tengo que refrescar. ¿Dónde me quedé? A ver. Ay, me escapé de donde tenía que estar. Acá, content. Estaba acá en esta carpeta antes, content, y ven que tengo la carpeta que había visto antes, sample, esta carpeta que cargué y esta nueva que apareció que cargué de mi drive. Que si yo abro acá y la despliego, voy a tener acceso a todas mis carpetas e información que tengo en mi drive. Una cosa importante, cuando recién toqué los tres puntitos, subí y vi todas estas carpetas que tengo acá. No se preocupen, concéntrense en lo que tengo acá. Entonces acá tengo toda la información que tengo en mi drive. Y acá tengo el archivo que recién cargué. Podemos entonces importar directamente desde el drive. O sea, yo lo que hice es cargué y guardé la información en una carpeta dentro de mi drive. Una carpeta que se llama OneQuality 00, entonces va a ser la primera que está. Y justamente ahí lo que voy a tener es toda una información que puedo acceder y también puedo guardar datos ahí mismo. Entonces es una forma de interactuar con el Drive para cuando uno quiere modificar archivos y guardarlos de forma persistente. Y otra cosa que puedo hacer es directamente cargarlos desde una dirección URL. Tengo, por ejemplo, esta dirección donde la Universidad de UC Davis nos permite hostea directamente estos conjuntos de datos, los datasets de vino tinto y vino blanco, y directamente podemos cargarlos con esta función de pandas que lo que hace es cargar archivos de CSV. ¿Hasta acá alguna duda? Una consulta Sí. técnica. El trabajo que ustedes realizaron, el que está publicado en el Journal of Chemical Education, ¿lo hicieron netamente con Google Colab? Sí. ¿O igual lo instalaron en un computador? No, todo lo Ya, hicimos en Colab. perfecto. Eso no solamente por el tema porque igual la base de datos que tienen de 1500 y tantos datos igual es considerable. Por eso te lo preguntaba en función de la capacidad de cálculo que necesitaban. Sí, Ya, probablemente si nos estás viendo y escuchando desde una computadora, seguramente vas a poder cargar esos datos sin ningún problema. No es tan ya, pesado para perfecto. la mayoría de las máquinas. Ujú, gracias.
Bueno, entonces, cerrando un poco esta idea, nos centramos en cómo cargar de diferentes maneras y trabajar con datos. De esta forma después pueden acceder a estos datos. Y después veamos un poco más. Un segundo que... Ahí está, lo silenciaron. Gracias. Entonces, veamos un poco más de cómo podemos manipular. Después, si prestan atención, hay como algunos ejercicios en el medio que después pueden hacer como para ir practicando si tienen ganas. Quiero concentrarme en esto, así llegamos a ver todo lo que teníamos pensado. Entonces, si recuerdan, lo que habíamos hecho es cargamos estos conjuntos de datos de vinos tintos en esta variable que se llama df. ¿Sí? Este es un data frame. Entonces, el data frame tiene diferentes métodos asociados, que son funciones que directamente están cargadas en esta estructura de datos y nos permiten entonces, por ejemplo, hacer cosas como mostrar las primeras 4 filas, o si cambio la n y le pongo 5, puedo ver las primeras 5 filas y tener una idea de qué es exactamente lo que tengo por filas y columnas. Puedo usar tail para ver las del final en vez de las del principio. Puedo utilizar este método que es shape, que lo que me dice es cuál es la forma del data frame. Voy a tener 1599 filas y 12 columnas, o sea, 12 variables. Entonces me da una idea de cómo, digamos, cómo son los datos. Puedo usar esta función que lo que me permite es describir los datos, entonces me dice exactamente cuántos tengo por cada atributo, por cada variable. Una cosa interesante que nos muestra acá, por ejemplo, es que todos tienen 1599. ¿Sí? ¿Y por qué les parece que todos es 1599? ¿Esperarían que alguno sea, por ejemplo, más chico? ¿En qué caso podría ser más chico? Que tenga un valor menor que ese. Y cuando te falta algún dato, por ejemplo. Exacto. Típicamente lo que puede pasar es que nos falten datos, entonces no necesariamente vamos a tener todos los datos y por ende no necesariamente vamos a tener el mismo número para todos. De hecho, el manejo de datos faltantes, el manejo de justamente esta falta de información, implica también una serie de metodologías que no vamos a profundizar demasiado, que permiten, bueno, ¿qué hago cuando me falta un dato? ¿Cómo estimo ese dato faltante cuánto vale? ¿Qué hago, por ejemplo? Pongo el promedio de todos los valores de esa columna, puedo poner 0, no sé, puedo interpolar basado en los que estén más cercanos. Todo eso va a depender de cómo queramos tratar esto. También vamos a tener la media, la desviación estándar, mínimo, máximo, el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil de los datos. Podemos ver con otra función más información sobre esta base de datos. Y podemos ver, por ejemplo, nos dice el nombre de cada columna y también nos da información acerca de que si tienen archivos nulos y qué tipo de formato tienen las variables que tenemos ahí. En este caso son todos flotantes, es decir, números decimales, y tenemos quality, la calidad, que es número enteros. Esto es un valor numérico del 1 al 10. Este conjunto de datos, la idea es que te trata de relacionar justamente las variables físico-químicas con la calidad del vino resultante. Y la calidad la rankea según de 1 al 10, basado en un panel de expertos y expertas supongo que es tanto en sabor como en olor. No sé, no recuerdo ahora si hacía una discrepancia o digamos cómo es que sacan esa calidad, pero bueno, hacen un muestreo y un análisis y le ponen un valor a cada uno de los vinos. Perdón, entonces eso sería una especie de dato categórico, ¿no? Es un dato categórico, sí. Perfecto. Ujú. Sí, sí. Si queremos, por ejemplo, ver la cuenta de los diferentes valores de quality, que es esta última columna, vamos a ver que aunque estaban separados entre 1 y 10,
en realidad no tenemos vinos de 1 o vinos de 10, sino que están distribuidos de esta manera para el vino tinto. Tenemos 681 con calidad 5, 638 con calidad 6 y así siguiendo. Nosotros también, una vez que tenemos la tabla, lo que podemos hacer es tratar de acceder a datos particulares que tenemos dentro de las tablas, por ejemplo, con esta función loc, que nos permite directamente trabajar con digamos, con la etiqueta que tiene la columna específica o incluso la fila. Entonces le ponemos el nombre de fantasía, porque a veces es más fácil poner un nombre de fantasía que acordarnos que es la columna 0. Entonces tenemos un nombre de la columna y nos permite decir, bueno, la fila 0 y la columna de ácidos fijos, ¿cuánto vale? Entonces yo puedo pedir que me dé justo ese valor y que me lo imprima. Entonces acá lo tengo. También puedo, usando iloc, remitirme únicamente a el número de esa fila y de esa columna. Y me da el mismo valor. Incluso estos mismos métodos los podemos usar para no solo seleccionar un único valor, sino que podemos seleccionar rangos y hacer subselecciones más pequeñas. Puedo también, por ejemplo, imprimir y quedarme con los títulos de todas las columnas. Puedo elegir un rango, ¿sí? O sea, yo lo que estoy haciendo con esta forma de abrir llaves, después de llamar a df, estoy pidiéndole que me dé o que haga una selección de los datos que están en la columna de ácido cítrico. Y lo que quiero es que de esta columna de ácido cítrico, que son 1599 valores, que me dé únicamente los que están entre 0 y 10 de forma conjunto abierto. Entonces, justamente lo que me va a dar es del 1 al 9, dado que estoy diciendo que es conjunto abierto, y me va a dar esos diferentes valores de la columna de ácido cítrico. Si quieren podemos ver, los primeros dos son 0, 0 y después es 0, 4. Ácido cítrico, 0, 0, 0, 4. Entonces estamos viendo que nos está dando exactamente esta información que teníamos en la tabla. También podríamos pedirle, usando la función iloc, y pasarle el número de fila que me diga los valores de todas las columnas, cuánto valen. Entonces tenemos una forma de, bueno, dame los valores de la fila, no sé, 3, la fila 4, de la fila 10. Y puedo trabajar o centrarme en algún caso en particular. Voy a cerrar esto para que quede un poco mejor. Después podemos hacer también subselecciones. Entonces, por ejemplo, quiero que me dé un data frame, ¿sí? Que me haga una nueva, que exprese únicamente aquellos que tienen calidad igual 8. Entonces yo quiero, si tienen calidad igual 8, van a tener un valor verdadero, y lo que quiero es que únicamente me devuelva o me muestre los que tienen calidad 8. Entonces acá tengo, por ejemplo, todas las filas que tienen calidad igual 8. ¿Está bien? Ahora bien, yo puedo hacer condiciones múltiples. Entonces, por ejemplo, puedo querer que sea calidad 8 y también que tenga contenido de alcohol mayor que 12. Entonces tengo una condición que considera las dos cosas, y ahora lo que me va a dar es algo mucho más chico, porque si ven hay algunos de calidad 8 que, por ejemplo, tienen valores menores a 12. Entonces esos no los voy a, digamos, no los voy a seleccionar. Puedo también, por ejemplo, hacer cosas más complejas, como que me diga que tenga calidad 8 o, ¿sí? No es lo mismo que antes. Antes habíamos dicho que tenía que tener las dos cosas. Esto es, o que tenga calidad 8 o que la concentración el valor de alcohol sea mayor a 12, y que me los ordene según el valor de calidad de forma ascendente. Entonces, tengo una nueva tabla que va a tener valores que pueden tener o calidad 8 o valores de alcohol mayor que 12, y que me los va a ordenar de forma ascendente según
el valor de quality, de calidad. Y lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, si ahora agarramos esta nueva tabla y queremos únicamente quedarnos con que nos vaya contando o que nos resuma cuántos hay para cada uno de los diferentes tipos de calidades. Entonces nos da una tabla más pequeña donde lo que estamos viendo es justamente qué cantidad de vinos tienen una calidad, digamos, cuál es la cantidad de vinos que tienen una dada calidad que cumplen con lo que habíamos dicho antes, que tengan calidad igual a 8 o contenido de alcohol mayor que 12. ¿Hasta acá alguna duda? Acá una sola cosa. Sí. Entonces, finalmente, este resumen de datos viene de la última operación y es que ustedes se realizaron. Finalmente, Sí. de la última filtración, el último filtro de datos que se hizo, tenemos Sí. estos datos. Sí, de hecho Ya. esto que estamos haciendo no es destructivo. Si yo vuelvo a poner df, vuelvo a tener todos los datos del inicio, completito. Acá está. Vale, perfecto. ¿Sí? Vale, gracias. Si Hay yo... otra pregunta en el chat, Diego. Decime, no estoy leyendo el chat. De la función iLog, preguntan si en vez de utilizar la función iLog, puedes utilizar simplemente df y corchete 0,0 para acceder a No, los valores de la no tabla. no es con coma. Yo podría hacer, si no me equivoco la sintaxis, podría ser así. No, me confundí la sintaxis. Para ver. Ok, lo que necesito... Ok. A ver, ahí. Si quisiera, podría ser ahí. Y ahí me quedo con el valor. Con, por ejemplo, el primero. O el... Oye. ¿Está bien? Directamente de esta forma también puedo acceder al valor. Es una forma análoga a lo que estamos viendo arriba. No podés hacer 0,0. No lo toma como coordenadas. Perfecto, ahí pusieron gracias en el chat. Ujú. Bueno, continúo que nos queda un cachitín más. Y después hacemos un intervalo. Bueno, la idea entonces, bueno, vamos a ver cómo modificar los datos que tenemos. Una cosa importante a considerar, esto es un poco, nada, tiene que ver, no quiero entrar demasiado en detalles técnicos porque hay gente que no tiene por ahí tanto background previo, pero es una buena práctica cuando uno quiere copiar cosas, utilizar esta estructura y tener el data frame que me interesa y usar la función copiar y ponerle otro nombre. O sea, es mucho más, les va a ahorrar dolores de cabeza hacer esto que que poner solo new igual df. En general es más práctico hacer una copia. Entonces, dado esta nueva copia, que tiene exactamente la misma información que df, lo que voy a querer hacer es generar una nueva columna. Esta nueva columna se va a llamar acidez total y va a ser justamente la combinación de dos columnas, de la columna de acidez fija y acidez volátiles. Y entonces cuando vuelvo a llamar y creo y llamo otra vez a mi data frame, van a ver que al final voy a tener una nueva columna que sea acidez total. Y justamente va a ser la suma de... Uy, encuentro para... Dijimos entonces que es 8.1 y esto es la suma de el fijo y el total. Perdón, y el volátil. Entonces, justamente la nueva columna que creé es la suma de estas dos columnas. También lo que podría es sacar una nueva columna. Por ejemplo, perdón, sacar no. Eliminar dos columnas, dado que ya las sumé,
estas dos primeras columnas, por ahí no me interesa, entonces hago drop, la saco y me quedo con toda la tabla excepto estas dos columnas. Esta es la nueva columna. Esto es importante, que era lo que por ahí les estaba comentando antes. Si yo no, al hacer este igual, lo que me permite es, esto de acá me da un data frame que yo removí las columnas de ácido fijo y ácido volátil. Entonces, cuando yo los remuevo, lo vuelvo a asignar a la variable o al nombre de fantasía que se llama newDF. ¿Sí? Es como agarrar una tabla, recortarle las dos primeras columnas y el resultado de eso, ese pedazo que me queda, que es más chico que el original, lo llamo nuevamente newDef. Entonces, de esa forma guardo en memoria justamente este cambio. Si no, lo que me iba a pasar, si no pongo este igual, es que no voy a tener este cambio de forma persistente. ¿Sí? Una consulta, Ujú, perdona. Ahora, por ejemplo, cuando tú pones la opción de copiar, te ujú. copia, finalmente lo que está haciendo crea una copia del archivo original y se sigue Sí. trabajando con uno. No es necesario cambiarle el nombre. O uno puede ponerle igual otro nombre al archivo. Vos decís O hacer al, df igual copia df.copy. Ujú. O entre paréntesis, yo podría ponerle entre paréntesis un nombre nuevo. No, directamente lo asignás. O sea, esto es para hacer una copia nueva del data frame. Ya, vale, perfecto. Ya, y en relación, por ejemplo, y si yo quisiera ahora borrar en vez de una columna, una fila, en vez de ponerle el nombre de la columna, le pongo 0, 1, 2, 3 o algo así, y ahí podría eliminar fila, en Sí, teoría, ¿no? Ya, creo que para hacer eso lo que necesitas es... no me acuerdo ahora la sintaxis de memoria. Creo que lo que necesitas hacer es usar drop, abrís corchete, le pones el intervalo que querés y después coma, axis y si lo querés que sea ya, horizontal o vertical. vale. Ujú. Si querés ahora en un ratito lo chequeamos o alguno de Ya, los chicos lo va a buscar y te dice. vale, perfecto. Gracias. Lucio, vas a decir, ¿te acordás exactamente la sintaxis de memoria? No, sé que es con el axis 1 o 0, Sí, pero pero ahora no, chequeo. dale. Sí, usás típicamente eso, donde el axis lo que te dice es si estás viendo, si querés que lo que remueve sea de forma vertical u horizontal, y le decís los números de elementos. No necesitas referirte al nombre de Sí, fantasía. pero me imagino que igual esto está dentro de los diferentes videos en YouTube o lo que sea, manuales que Sí, hay sí, de esto, sí, sí, no hay problema. Vale, sí, perfecto. Ujú. sí, sí. Em, Uno también lo que puede hacer es, digamos, si quiero hacer una nueva, digamos, reescribir esto de alguna manera y quedarme con, a ver, esto por ahí, si no tienen, pero voy a correr lo anterior, porque creo que no lo corrí, si no va a chillar. Ok. Acá lo que estoy haciendo es lo siguiente. Tengo una variable que se llama calls, que lo que va a tener son una lista de los nombres de todas las columnas. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo acá calls, voy a ver que tengo una lista donde tengo todos los nombres de las columnas, ¿sí? Tengo ácido total, cítrico, etc. Entonces, cuando yo llamo esta función, ¿sí? Call, perdón, cuando llamo esta instrucción acá, lo que estoy haciendo es, me estoy quedando con el último elemento de la lista de columnas y le estoy concatenando, le estoy pegando todos los otros excepto el último. Entonces estoy haciendo como un enroque donde agarro el último elemento de la lista y lo pongo al principio. Entonces de esa forma me queda ordenado de otra manera. Y después lo que hago es llamo al data frame y le pido que me lo dé o me lo devuelva basado en el orden de las columnas. Entonces, eso lo que hace en definitiva es, ¿se acuerdan que antes teníamos la variable columna, ácido total acidity, estaba al final, y después de esto lo que obtuve es que está al principio? ¿Está bien? Hice esa permutación y moví esa columna al principio. Todo esto es simplemente para mostrarles algunas cosas y que empiecen a sentirse más familiarizados y familiarizadas con
Python, pandas en particular. Seguimos un poco más. Retomando, ¿se acuerdan que habíamos cargado manualmente una base de datos? Lo que tenemos son algunos valores NaN, que no es un número, puede ser por ejemplo un valor faltante. Entonces tengo acá valores faltantes y tengo esta tabla. Y entonces veamos cómo puedo hacer para trabajar con ella. Hago una copia y entonces, por ejemplo, luego de hacer esta copia, la llamo df manual 1. Y lo que quiero entonces es, por ejemplo, reemplazar todos los valores 1 que tengo en la columna 1 por un valor 1.5. Ven que al principio teníamos este es 1, y lo que voy a hacer es agarro esta columna y reemplazo 1.5. ¿Está bien? Otra cosa que puedo hacer es, por ejemplo, tratar de ver cuántos valores faltantes tengo. Como les había dicho antes, en el data frame original no tengo ninguno, pero en este data frame manual que cargué tengo 3 datos faltantes, ¿sí? Entonces, si tengo 3 datos faltantes, veamos qué es lo que puedo hacer con ello. Lo primero que podemos hacer es ver dónde tengo los datos faltantes. Entonces, pregunto si no es un número, si esto no es un número, ¿sí? Si no es un número, lo que me va a hacer es, justamente me va a imprimir que es verdadero. Entonces, este es un número, este es un número, este es un número, este no es un número, es un NaN, este es un NaN y este es un NaN. Lo podemos chequear acá. ¿Ven? Que era número, 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 y este no es un número. Entonces, una vez que yo puedo encontrar cuáles son los que no son números, puedo hacer diferentes cosas con eso. Por ejemplo, si quiero, puedo tirarlos, podría copiarlos. Entonces, por ejemplo, tengo de nuevo esta copia del archivo original y, por ejemplo, puedo querer tirar todas las filas donde me falta algún valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá me falta un valor, acá me falta un valor y acá me falta un valor, entonces me quedo solo con las 3 filas que están completas. ¿Está bien? Me quedo con esta fila, la 0, la 2 y la 5. 0, 2 y 5. Y acá está un poco lo que les decía. Tenemos diferentes formas de cómo podemos llenar o completar estos datos faltantes. Podríamos, si queremos, reemplazar por un valor escalar, por el promedio de una columna, o con algunos métodos que están incluidos en pandas. O bueno, hay algunos algoritmos que me permiten, por ejemplo, hacer un reemplazo inteligente y tratar de completarlo de la mejor manera posible. Una forma sencilla, entonces, por ejemplo, es reemplazarlo con un valor que yo desee, por ejemplo, llenarlo con 2. Puedo llenarlo con los valores promedios. Puedo hacer esto que les estaba diciendo antes de interpolar los valores. Entonces, estos datos faltantes directamente les asigno los valores mediante una interpolación, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una interpolación lineal u otra forma funcional que me parezca correcta para los datos. Entonces, por ejemplo, acá en el método lineal lo que hace es, en base a los datos cercanos, trazar rectas y completar el valor faltante. Claramente, este tipo de formas de completar son las más sencillas y para algunos casos van a funcionar, pero por ahí para muchos otros no. Entonces hay técnicas mucho más avanzadas que permiten justamente manejar mejor los datos faltantes. Y es importante esto porque no todos los algoritmos van a soportar justamente trabajar con datos faltantes. Entonces ahí hay algunas cosas que uno tiene que hacer. En principio uno muchas veces lo que trata de hacer es primero imputarlos y después, si no es posible imputarlos, va a descartar algo de información. Pero típicamente lo último que uno hace es descartar porque los datos son muy preciados y son escasos, entonces en general les costó mucho trabajo conseguirlos y tratan de atesorarlos hasta el final. No sé si Diego, alguien iba a preguntar algo. Sí. sí, perdón. Ahí puedes subir un poco. No sé si me perdí, pero ahí cuando ahorita se hace la interpolación, Sí.
automáticamente detecta los valores que no tenía. Porque Sí. antes le habías dicho, ¿no? Que encontrara los NaN, ¿no? Pero en Sí. este caso los toma Los interpola. automáticamente. Los interpola de forma Gracias. lineal, sí. Interpola, por ejemplo, acá. Sí, me refiero a que en los casos anteriores dice fill NaN, ¿no? Y en Ujú, este último no. claro, Entonces, al hacer la interpolación, los toma automáticamente. sí. Mira, ahí te lo muestro. Ahí tengo los datos. TF. Ves que acá tengo datos faltantes. Y ahora si lo ejecuto, me completa automáticamente con algún valor que considera interpolado, digamos, correctamente interpolado del resto de los valores. Claro. Y en el caso de la interpolación lineal, no fue necesario decirle fill NaN. Perdón. ¿Dónde lo pegué? Esto. Interpolate No, method. sí. No, quería ponerlo en otro lugar, perdón. Sí, no necesitabas hacer filna, sino que directamente Lo entiendo. lo entiendes, sí. Es porque el filna es una función que lo que tiene es maneja, digamos, le decís cómo querés que trate los datos faltantes. Y acá esta otra función directamente interpola. Yo podría poner otro método de interpolación y en base a eso los estime. En este caso, lo que está haciendo es hace una interpolación lineal en base a los otros valores y, por ejemplo, para este nota number pone 4. Para este de acá pone 7, ¿sí? Y para este de acá 12,5. De acuerdo, Adrián. gracias. Después, vamos por ahí un poquito más rápido. Podemos duplicar si hay datos que se repiten. Podemos tirar justamente los valores duplicados si es que tenemos. Podemos juntar o concatenar dos data frames, entonces juntar los dos data frames uno después del otro y tener uno más largo que tenga los dos data frames que me interesa. Entonces tengo, por ejemplo, uno de 6.497 filas, ¿sí? 6.497 diferentes mediciones y tiene 13 columnas. Antes teníamos de 12 columnas, pero ahora lo que hicimos es agregarle una más que dicen si es del tipo de vino tinto o blanco, y eso lo vamos a usar el día de mañana para hacer clasificación. Vamos a clasificar a partir de estos datos si es vino tinto o es vino blanco. Podemos ver, por ejemplo, que me cuente qué tipo de vino es, ¿sí? Por ejemplo, si es vino tinto o vino blanco. Y después para cerrar, esto es bastante útil, que es trabajar y hacer tablas pivotes. Las tablas pivotes es reescribir la tabla original de una forma que pueda consumir esa información de otra manera que me resulte más práctica. Yo originalmente esta tabla lo que tenía es toda la información junta. Tengo diferentes calidades, si es de diferentes tipos de vinos, y si yo, por ejemplo, quiero saber la cantidad de cada uno, si hago el value counts, no me lo discrimina. En cambio, con una tabla pivote, yo, por ejemplo, lo que podría hacer es, si me interesa, por ejemplo, saber cuánto es el contenido que tiene de vino, podría ser entonces una medida que, digamos, una forma de una tabla de resumen donde me dice para las diferentes calidades, si es vino tinto o es vino blanco, que me diga cuál es el promedio de los valores de alcohol, por ejemplo. ¿Sí? Yo también podría pedirle que me dé valores máximos, mínimos o sumas. Esto digamos,
podría trabajar y pedirle que me dé básicamente lo que quisiera. Por ejemplo, acá estoy directamente pidiéndole que me diga cuántos tengo de cada uno, ¿sí? Lo que le estoy pidiendo es que haga una cuenta, ¿sí? Que cuente cada uno. Entonces voy a tener, me está diciendo cuántos vinos tintos tengo con valor 3, cuántos tengo con valor 53, cuántos tengo con, perdón, cuántos tengo de calidad 6, voy a tener 638, cuántos tengo de calidad 3, 10, cuántos tengo de calidad 4, 53. Y voy a tenerlo para vino tinto y para vino blanco. Y yo también, por ejemplo, podría usar estas tablas pivotes para reescribir y tener una nueva tabla que tenga las diferentes columnas. Entonces, por ejemplo, puedo tener, escrito, esto no me lo está tomando bien, un segundo. Ahí me lo tomo bien. Y directamente tengo la misma tabla de antes donde iba contando cada uno y después me está calculando cuánto es el porcentaje que representa cada uno de esta cantidad de vinos para el total de vinos que tengo. Y esto lo hice a partir de esto de acá, donde estoy dividiendo esta nueva columna, por ejemplo, la columna de tintos, del porcentaje de tintos, por la cantidad de vinos tintos que tengo multiplicado por 100. Entonces acá directamente me da el porcentaje. Y también, por ejemplo, puedo hacer otra forma de resumen mediante esta función group_by, que lo que me permite es agrupar basado en algo. Por ejemplo, puedo agrupar basado en si es tinto o blanco y que me dé, por ejemplo, la media de todos los valores, el promedio. Y puedo también hacerlo bastante más complejo, pidiendo que, por ejemplo, me lo ordene basado en que agarre que me lo ordene según la calidad que tenga de cada vino, que me los promedie y que me los ordene basado en la cantidad de alcohol que tienen, ¿sí? La columna de alcohol, entonces me lo ordena de forma decreciente en contenido de alcohol. Y para cerrar, si tienen ganas de ver, las tablas también se pueden personalizar, ponerle colores, cambiar el texto y demás. Ah, y este es muy importante, me estaba olvidando, que es cómo puedo hacer para guardar todo lo que estuve haciendo. Entonces, yo lo que hice es, trabajé y de alguna forma quiero guardar y quedarme con esta información. Entonces, yo puedo, por ejemplo, guardar mi data frame en un archivo CSV, en un archivo de tipo Excel o en un archivo de texto, separado por columnas, ¿sí? Esto es el separador. Y entonces, cuando lo pongo a guardar, si toco acá refrescar, ven que me aparecen acá los tres archivos, estos tres que fui creando. Y acá directamente hago clic en los tres puntos y puedo descargarlo y abrirlo con otro programa. ¿Alguna duda? Si no, hagamos un break rápido para que puedan descansar antes de lo que sigue. ¿Está bien? Nos vemos en 7 minutos. Por favor, pudiera poner un momentico ahí Sí, donde guardó los data frames nuevos. sí. Acá está. Decime. ¿Estás viendo? Hola. Listo, ya quedó. Ok, Muchas gracias. no hay por qué. Bueno, entonces nos vemos en 7 minutos. Es un poco más corto, pero así no nos pasamos tanto después de las 4. Vamos a tratar de llegar puntuales. Bueno, nos vemos en 7 minutos. Cualquier cosa nos dicen. Aprovechen para caminar o tomar algo de agua y despegarse un poco de las pantallas. Así prestan más atención a lo que viene.
Buenas. Buenas, buenas. Comparto nomás. Dale nomás. Bueno, ¿se Te ve aviso si bien? se ve. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, hola, soy Brenda y esta parte va a ser un poquito artística. En esta parte vamos a hablar un poco de visualización y análisis exploratorio de un conjunto de datos a los que les vamos a querer extraer información de valor, información útil. Y bueno, y antes quería agradecerles a todos ustedes que nos están mirando, que somos un montón, al equipo y en especial a Mauro por sus diapositivas. Bueno, vamos a repetir. Ahí está. Bueno, lo que nos interesa que se lleven de esta parte, básicamente, es que sepan que existe este paso de análisis y que vean su utilidad y poder llevarse algunos tips o herramientas por si algún día lo quieren hacer y están un poco en tema. Entonces, nosotros como químicos o otra disciplina, vamos al laboratorio, armamos una base de datos a partir de observaciones, los volcamos, por ejemplo, en un Excel, y si después con esos datos queremos, por ejemplo, aplicar un modelo, es súper importante entender la forma de nuestros datos, conocerlos, y para eso está esta parte de análisis exploratorio. El cómo lo vamos a llevar a cabo va a ser a través de estadística y herramientas gráficas bueno, que vamos a ir viendo ahora. Y bueno, y el principal propósito, o sea, más que nada es conocer nuestros datos, básicamente. Entender también la calidad de estos datos. A ver. Ahí está. Bueno, entonces, yendo a la filosofía de conocer nuestros datos, antes de hacer cualquier cosa hay que conocer el sistema de estudio. Entonces, nuestro conjunto de datos es sobre vinos y cada vino va a tener distintos atributos o características. Y bueno, ya hablaron un poco de distintos tipos de datos, como por ejemplo los categóricos. En este caso tenemos clases de vinos tinto y blanco. También hay otras magnitudes como numéricas y que las caracterizan su densidad, pH y graduación alcohólica. Y además se le analizan otros componentes como pueden ser cloruros, sulfatos, azúcares y ácidos orgánicos. Y bueno, por último, se clasifican en distintas calidades que están numeradas del 1 al 10, 10 siendo la de mejor calidad, pero que bien podrían ser una categoría como vieron antes con Diego. Entonces, este paso de explorar y conocer nuestros datos es súper clave porque nos permite, entre comillas, detectar cosas raras o cosas que podrían haber salido mal, tanto en la toma de los datos como en el tratamiento previo o como en la limpieza de los mismos. Entonces, algunas cosas que nos podemos preguntar en esta parte vendría a ser, por ejemplo, si hay datos faltantes, o sea, si hay piezas de información que están faltando, si están todos los datos en las mismas unidades, por ejemplo, si miramos, no sé, graduación alcohólica, como suele ser, y está, por ejemplo, no sé, todos en porcentaje volumen en volumen, entonces no me interesa si viene un dato, o sea, en gramos por litro. Entonces, para eso está esta parte y poder garantizar una homogeneidad en cuanto a las unidades. Y otra cosa que nos podemos preguntar es si existen subgrupos de datos que podemos identificar. En este caso, los lugares que vamos a apuntar es reconocer estos grupos, estas variables categóricas como tinto y blanco, que podría ser interesante, por ejemplo, para la determinación de sus características físico-químicas y organolépticas que correspondan, o incluso las calidades. Entonces, por ejemplo, acá en el gráfico que se ve abajo, esto es un histograma, esto lo vamos a ver bien después, donde acá en el eje horizontal tenemos una variable, en este caso acidez total, y en el eje vertical vendría a ser la frecuencia de aparición de las observaciones. Entonces, si queremos ver subcategorías en estos datos, podemos pintar en distinto color
los datos que corresponden a la categoría de vinos tintos y vinos blancos, y podemos ver que hay una cierta distinción, pareciera que se distribuyen de forma distinta y si provienen de vinos blancos o tintos. Bueno, ahora para características numéricas hay ciertas medidas globales. Esto más que nada, o sea, nos da una idea de cómo se distribuyen los datos. Entonces, cuando queremos saber sobre el centro de los datos, tenemos como estimadores de centralidad la moda, mediana y media, y estas medidas, o sea, vamos a usar o sea, en función de lo que querramos hacer, vamos a usar una o la otra. La moda vendría a ser el valor que más se repite, la mediana es el valor que se encuentra dejando la mitad de los datos por debajo suyo, y la otra mitad por encima suyo, y la media es básicamente el promedio, que es la suma de todos los valores, y después dividido por la cantidad de los datos. Otra forma de caracterizar los datos vendría a ser el desvío estándar, que esto nos habla un poco del ancho de estas campanas. Podemos decir que la curva de arriba, la curva rosada que representa nuestros datos, tiene un mayor desvío o un mayor ancho en la distribución en comparación a las de abajo. Y en lo que se diferencian estas curvas es en cuánto se dispersan, o sea, respecto al centro. Entonces, el desvío estándar es una forma que nos permite saber cuál es la distribución de estos datos. Bueno, otra medida a tener en cuenta va a ser la simetría de los datos. Como vimos para el caso de los vinos, no todo el conjunto de datos se va a distribuir de forma simétrica respecto del centro. Podrían estar, como se ve acá, inclinados hacia la derecha o hacia la izquierda. Y por último, podemos ver el mínimo, máximo y percentiles. El mínimo vendría a ser el valor más chico que encontramos, el máximo el valor más grande que encontramos. Un segundo. Y los percentiles nos hablan de cuáles son los valores que marcan una cierta acumulación de los datos por debajo de ellos. Por ejemplo, el percentil 25, que acá se marca como Q1, vendría a ser que el 25% de los datos se encuentran por debajo de ese valor. Y el Q3 sería que el 75% de los datos se encuentra por abajo de ese valor. Y bueno, y otra magnitud que se suele usar es la distancia intercuartil, que vendría a ser la distancia entre Q1 y Q3. Fíjense que acá arriba hay un gráfico que marca la distribución de los datos de una cierta variable numérica, y acá abajo hay otra representación, esto se llama de tipo boxplot, que lo vamos a ver en un ratito, y nada, y que son dos representaciones de una misma distribución de datos. Entonces, bueno, estos valores que vimos recién los podemos calcular con una librería que se llama Pandas, que nada, la parte de código la van a ver con más detalle con Diego en un ratito. Ahora, con respecto a la visualización de los datos, estaría bueno tener una tabla, o sea, está bueno tener una tabla con todos los datos, todo lo que vimos antes, pero también está bueno poder verlo gráfico, porque esto también, o sea, nos permite ganar sobre todo intuición sobre nuestro dataset. Entonces, respecto a la representación gráfica de los datos, podemos hacerlo de una característica a la vez, a través de histogramas, boxplot o violin plot, y también tenemos los gráficos de dispersión o scatter plots, que esto nos permite observar atributos de los datos de a pares, y es súper útil para buscar correlaciones y patrones. Bueno, entonces empecemos con algo sencillo, empecemos con los histogramas. Un histograma es un gráfico que muestra la frecuencia de aparición de nuestros datos en función de la categoría. Así de simple. En el eje X tenemos la categoría, como puede ser, por ejemplo, la acidez, la graduación alcohólica, por poner un ejemplo, y en el eje vertical está la frecuencia de aparición. Entonces, por ejemplo, todos los datos que aparecieron entre el 0 y 5 de esta categoría fueron agrupados en esta barrita de color fucsia que se ve acá. Entonces lo que estaríamos haciendo sería más que nada como una especie de discretizar el espacio que está dado por esa variable numérica, y poder armar un gráfico a partir de contar los datos en cada uno de los intervalos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el boxplot, o gráfico de cajas.
Bueno, lo que se usa para armar un gráfico de caja son los valores de mínimo, máximo, percentiles 25, 75 y mediana. Gráficamente, los extremos del bigote, o sea, vamos a llamar bigote a esto de acá, porque se pueden ver estas rayitas. Y bueno, la rayita de abajo vendría a ser el mínimo. El mínimo se calcula de esta manera, pero esto es anecdótico porque o sea, Python lo va a tirar directamente el gráfico. Después lo que está fuera del mínimo y el máximo se va a denominar outliers, y van a estar marcados con estos puntitos. Y después acá vamos a tener lo que arranca de la caja, va a ser el percentil 25, lo que termina de esta caja, el percentil 75, y acá esta raya vendría a ser la mediana. Y el largo, o el ancho, depende de dónde lo miren, del boxplot, o sea, esta parte de acá, vendría a ser la distancia intercuartil. También hay otra representación gráfica que se llama violin plot, gráfico de violín, por su semejanza a un violín. Y bueno, esto básicamente es la combinación de un histograma y un boxplot. Como se puede ver acá en el borde, esta parte, esta curva viene dada por como la parte suave del histograma, y acá esta línea del medio vendría a ser como la parte del boxplot, donde el puntito blanco vendría a ser la mediana. Bueno, y esto, o sea, de nuevo, o sea, depende de lo que quieran hacer, pueden usar un gráfico o el otro. Bueno, en cuanto a los elementos de un gráfico, nada, acuérdense de ponerles título, rotular los ejes. Si vamos a hacer un scatter plot, que vendría a ser graficar una variable versus la otra, y tenemos subgrupos como datos vinos, o sea, vinos tintos y vinos blancos, es importante marcar la referencia. ¿Cuál es de cuál, básicamente? Y bueno, y hay muchos tipos de gráficos, todo va a depender de lo que quieran hacer. Si quieren hacer una distribución de datos, pueden hacer un histograma, o representarlo en forma suavizada. Y si quieren ver relaciones, pueden hacer un tipo de gráfico de dispersión, donde, como ya dije antes, es básicamente una variable versus la otra. Bueno, otra cosa que buscamos cuando hacemos análisis exploratorio es la existencia o no de correlaciones. Entonces, una de las formas de medir correlación es a través del coeficiente de correlación Pearson, que nos permite ver si dos variables se relacionan entre sí linealmente. Y hago énfasis en el linealmente porque existen otros coeficientes que no necesariamente miden la correlación lineal, pero en este caso vamos a ver la correlación lineal. Entonces, vamos a tener una correlación perfecta cuando dos variables se correspondan en forma lineal. Cuando una crece, la otra también crece linealmente. Vamos a tener situaciones intermedias, casos en donde vamos a tener no correlación, una nube de puntos sin ninguna tendencia, y casos con correlaciones negativas, donde el aumento de una variable hace que disminuya la otra. Y esto se va a indicar con el signo menos. Entonces, en Python hay gráficos súper sencillos para hacer. Uno, por ejemplo, se llama el join plot, que combina un gráfico de dispersión, donde tenemos en un eje, por ejemplo, acá el pH, y en el otro la acidez fija. Y entonces, si seguimos la mirada con estos ojitos, vamos a ver los histogramas de las variables correspondientes. Por acá, por ejemplo, si seguimos esta mirada, vamos a ver el histograma del pH, y si seguimos esta mirada, el histograma de la acidez fija. Bueno, ahora el cálculo de correlación que vimos antes se hace entre dos variables, pero si ahora queremos analizar muchos coeficientes de correlación entre todos los pares posibles y representarlos en forma matricial, vamos a hacer lo que se llama un mapa de calor. Acá vemos que hay muchas celdas de distintos colores, y en los ejes vemos las variables del dataset de vinos. Entonces, acá en los cuadraditos vemos números, estos números vendrían a ser el coeficiente de correlación Pearson, y los cuadraditos claritos, los de color claros, vendrían a ser una correlación positiva,
y los cuadraditos oscuros, los de correlación negativa. Y si miramos bien en esta diagonal, vemos que son todos 1, y esto es una forma de chequear de que estamos haciendo las cosas bien, porque vendría a ser básicamente sacar el R de una variable consigo mismo. Bueno, otra manera de ver correlaciones vendría a ser el pair plot o gráfico de a pares, donde los elementos de la diagonal vendrían a ser los histogramas, y los elementos que están fuera de la diagonal vendrían a ser los gráficos de dispersión o los scatter plots. Y bueno, y hay muchísimas formas distintas de visualizar los datos. En este caso se usaron librerías, las librerías de Matplotlib y Seaborn, pero nada, hay un mundo de gráficos y que no tengan miedo de meterse porque hay muchos muy lindos. Bueno, era eso. Muchas No sé gracias, si- Brenda. No, de No sé si nada. alguien tiene alguna duda o consulta. Vi ahí que hay una pregunta. No sé si la llegaron a responder. No, me pareció no está bien. Entonces, comparto. Una pregunta, disculpa. ¿Sí? No te Eh, disculparte. el, el heatmap que mostraron recién, ¿es con el Matplotlib o con el Seaborn? Sí, bueno. Perfecto, gracias. Entiendo que el que mostraste es este de acá, ¿no? Por ahí lo bajo. Sí, Seaborn, creo. Sí. No lo Yo quería comparto. hacer una consulta también, Sí. Brent. ¿Sí? Respecto al gráfico, ¿cuál era el gráfico? Uno que marcaba los outliers, los box plot. Sí, La ahí pregunta comparto. es ahí, si los outliers te lo calculas solo o vos se lo introducís de alguna manera. No, lo calcula solo. Lo calculas O sea, solo. ya en el boxplot está como contemplado esa formulita, Ujú. y en función de esa fórmula te marca los que están afuera, los que no entran en ese rango. Creo Está que el bien, y rango es supongo- 1.5 la distancia intercuartil. No me acuerdo Listo. exactamente el número. Creo que es Listo. 1.5 o 2.5. No me acuerdo, porque hay unos que son extremos y otros cercanos. Habría que buscar cuánto es el valor. Agarras la distancia intercuartil, que es la distancia entre el primer y el tercer cuartil, y lo multiplicas por un factor que te dice si es outlier, outlier normal o outlier extremo. Creo que uno es 1.5 y el otro 2.5. Pero por ahí Brenda lo chequea y nos dice. Sí, Hola, ¿me yo tengo escuchan? nota. Sí, Ok, sí. Bárbara, gracias. ¿Sí? Hola, Diga, Hola. diga. tengo una pregunta. ¿Los outliers se deben eliminar, cierto, para luego poder integrarlos en el modelo, los datos pues ya limpiados en el modelo de Machine Learning? Pero mi pregunta es, si En eliminamos realidad, los outliers, en realidad si eliminamos depende. los... Porque por ahí lo que vos estás queriendo hacer es quedarte justamente con los outliers porque lo que estás queriendo predecir son justamente esos datos atípicos. O sea, todo depende de qué es lo que quieras hacer. Ok, Y porque por ahí lo que estás tratando de ver es cuáles son los datos que se escapan de la tendencia por alguna razón. vale. O sea, no Gracias. es tan sencillo como decir si es outlier lo saco. Es outlier basado en el análisis univariado de Boxplot, donde considera que lo único que me importa es una única variable y lo grafico en base a cómo se distribuyen esos datos en base a esa variable única. Pero por ahí en otro contexto, si consideras más cómo varían el resto de las variables, por ahí no te alcanza como para entender qué está pasando. O sea, pensá que estamos agarrando un problema multivariado y lo estamos simplificando para tratar de entender qué pasa y graficar una distribución y graficarlo como univariado. ¿Ok? Ok, gracias. O sea, de nuevo, es un poco difícil, o no difícil, es un poco arriesgado hacer reglas absolutas como si es outlier, me lo saco encima. Porque por ahí justo esos outliers son los que en las otras variables terminan siendo, si consideras otras variables, terminan siendo lo que más te interesa por alguna razón. O sea, hay que tenerlo con cuidado, esas cosas. Nada, modo de comentario.
por ahí sí, por ahí no te sirve para nada y te sale mejor si te lo sacas de encima, o por ahí no. Bueno, continúo entonces un poquito con esto, nos quedan unos minutos. La idea entonces ahora es tratar de mostrarles un poco en código lo que acabamos de ver con Brenda. Entonces, para empezar, estoy directamente cargando con esta función de pandas unos conjuntos de datos que ya habíamos visto anteriormente, que son estos datasets con vinos, y los estoy cargando, por un lado, los vinos tintos a el dataframe df y los vinos blancos a df2. Si imprimo df, lo que me va a dar es justamente una tabla con las 1599 instancias de diferentes vinos. ¿Sí? Solo por si, bueno, esto por ahí ahora queda un poco colgado, por ahí deberíamos sacarlo para la próxima edición. Esto ahora queda como algo anecdótico en este instante, justo acá, pero a veces pasa que uno quiere trabajar con alguna librería particular y especial que no tengo por default en Colab. O sea, Colab es una máquina virtual y viene con una serie de librerías. Y a veces uno quiere trabajar con una librería específica que Colab no tiene, entonces la forma sencilla de instalarlo es poner signo de admiración y después pip install y el nombre de la librería. Esto lo que hace es que en vez de ejecutar esta orden dentro del Colab, lo corre en la máquina y entonces entiende que tiene que instalar esto. Entonces, si yo llamara a esto, lo que va a hacer es me va a empezar me descarga y empieza a instalar la librería y ahora tengo esta librería que antes no tenía. No sé Perdón, si una alguien... pregunta. Sí, ¿La librería se instala entonces en tu computadora o no, en en la máquina virtual. Ah, listo, listo. Gracias. Sí. Por ahí deberíamos bajar o subir esto para la próxima edición en alguna otra parte. Si alguien tiene, tome notas y después lo vemos. Describimos otra vez, esto ya lo habíamos visto antes. Tenemos acá una descripción general de este dataset, que vamos a tener diferentes variables físico-químicas y una columna donde tenemos las calidades y tenemos diferentes variables, los ácidos fijos, volátiles, cantidad de ácido cítrico, azúcar residual, cloruros, cantidad de disulfuro libre, disulfuro total, densidad, pH, sulfatos, alcohol y la calidad del vino. Entonces, con estos parámetros tratamos de analizar o interpretar un poco, porque, de nuevo, si yo les doy esta tabla infame de muchos datos de vino, es un poco difícil interpretarlo, es un poco difícil entender qué está pasando. Entonces necesitamos hacer análisis exploratorio de los datos como para entender o empezar a tener alguna idea de qué está pasando. Una cosa muy típica que se hace es se hacen estas tablas de resúmenes para entender dónde está la media, para ver si todas las variables se comportan más o menos parecidas. Después podemos empezar a querer hacer visualizaciones. Entonces cargamos, importamos la librería Pandas, Seaborn y Matplotlib. Tenemos de nuevo el dataframe y ahora lo que vamos a querer hacer es, por ejemplo, un histograma. Para hacer un histograma vamos a usar los histogramas de Seaborn. ¿Por qué vamos a usar los histogramas de Seaborn? Porque, como les había dicho antes, Seaborn es una librería que trabaja sobre Matplotlib y lo que me permite es directamente interactuar con los dataframes de forma muy sencilla. Entonces, llamo a la librería Seaborn, al método histogramas, ¿sí? Plot histogramas. Quiero que me grafique la cantidad de ácidos fijos y los datos quiero que sea el dataframe que se llama df. Y después tengo algunas formas para ir manipulando y editando esta imagen. Por ejemplo, quiero que en el título sea ácido fijo con letra de tamaño 18. Quiero que el label, la etiqueta del eje X sea ácido fijo. Quiero que en el eje Y esté la cantidad de cuentas. Y después que los ticks sean, digamos que este texto tenga letra de tamaño 10. Entonces yo puedo ejecutar esto y me crea un gráfico tal como quiero con el tamaño que quiero. Puedo, por ejemplo, querer
tener esto agregado en, digamos, para todas las variables. O sea, yo ahora lo que estoy mostrándoles es otra forma en la cual podemos graficar, en lugar de estar graficando con la librería Seaborn. Acá lo que les estamos mostrando es qué pasa si utilizamos el método que viene por default en Pandas. O sea, Pandas tiene algunos métodos por los cuales uno puede hacer algunos gráficos sencillos exploratorios, y este es uno de ellos. Por ejemplo, el histograma. Entonces yo directamente llamo al data frame y le pido que haga un histograma, le paso qué tamaño tiene que tener la imagen y de qué color quiero, y ya directamente me lo arma. Esto puede estar bueno o no, dependiendo de qué es lo que quieres hacer. Porque, por ejemplo, si yo quisiera que todos los gráficos lleguen a un valor determinado para tratar de unificarlos y entender qué está pasando, digamos, no lo podría hacer fácilmente con esta forma. O sea, el tratar de por ahí normalizarlo o referirme de ellos o manipularlos de la misma manera es un poco más complicado cuando uno directamente lo llama desde la librería Pandas. Y en cambio, cuando uno lo llama desde alguna librería de visualización, por ahí tiene más flexibilidad y puede ir armando tal como quiere la figura. ¿Sí? Pero bueno, son diferentes formas. Por ahí si yo quisiera hacer algo rápido y exploratorio, me suma más tratar de ver todos los histogramas al mismo tiempo. Pero por ahí si quiero hacer algo comparativo entre dos histogramas, pierdo un poco o me engaña un poco el verlos de esta manera. Después otra cosa que puede interesar hacerme es hacer boxplot. De nuevo tenemos Seaborn que hace, que me permite hacer entonces diferentes boxplots. Puedo entonces poner la cantidad de ácidos fijos y que cada uno de las diferentes calidades, ¿sí? Que me lo separe según los diferentes tipos de calidades. Entonces, voy a tener mis datos, los va a separar según la calidad que tienen y va a hacer un boxplot para cada uno de las calidades, un gráfico de barra de caja y bigotes distintos. También podría interesarnos hacer un boxplot de todos los datos al mismo tiempo. En este caso me está interesando hacerlo en orientación H, que es horizontal, y acá lo estaba haciendo en orientación B, que es vertical. Una cosa que es interesante de esto es que es muy difícil tener algún tipo de información de este gráfico. Notan que estamos en escalas totalmente distintas uno en el otro, entonces es imposible comparar fácilmente entre las diferentes variables que está pasando. Entonces, en ese caso, es importante hacer algún tipo de conversión para tratar de que quede un poco más comparable entre ellos o entender un poco mejor qué está pasando. Y una forma por ahí sencilla de hacer eso es aplicar al eje X una escala logarítmica, y de esa forma que me los represente en una escala que sea un poco más parecida o semejante y que pueda comparar cómo son las diferentes distribuciones entre sí. Es importante notar que lo que estamos haciendo, obviamente, no estamos viéndola de forma, digamos, no es como una forma de representarlo, pero no me habla exactamente de qué distribución tiene, porque obviamente la distribución logarítmica no es simétrica. Entonces, que sea más grande en esta sección no significa que, digamos, que sea más grande en esta mitad no significa que sea simétrica respecto de esta. Eso quería decir. Pero bueno, hay algunas otras formas un poco más astutas o cómodas de normalizar o de llevar todo esto y poder comparar entre diferentes variables que tengan diferentes unidades, y es hacer una estandarización. Entonces yo podría estandarizarlo, que es directamente dividirlo y llevarlo a digamos, dividirlo por la media y el desvío estándar, y de esa forma tratar de llevarlos todos a una misma escala. Para hacer eso, lo que hago es, puedo cargar la herramienta de procesamiento de scikit-learn que se llama Standard Scaler, y directamente aplico este método Standard Scaler y lo normalizo al data frame que tengo. Y se lo asigno a un nuevo nombre que se va a llamar Scalet. Y directamente puedo
con esto me va a dar una tabla, digamos, valores que no van a tener nombres de columnas. Esto es un array, una matriz de dimensión 1599 por 12. Entonces yo lo que puedo querer hacer es tratar de, en vez de quedarme con ese array, llevarlo otra vez a DataFrame. Y para hacer eso, directamente lo convierto con pd.dataframe, o sea, creo el dataframe, que los datos van a ser esta variable scaled y los nombres de las columnas van a ser los nombres de la columna de tf. Y eso se lo asigno a, a un nuevo dataframe de nombre df-scaled. Entonces ya tengo mi dataframe original que me interesaba escalado y puedo graficarlo, y lo que van a ver es que ahora sí es mucho más sencillo poder comparar cómo es cada una de las variables, ¿sí? Y se puede entender o inspeccionar mejor cómo se están comportando. Si son simétricas, si son asimétricas, si tienen desviación más en un sentido o en el otro, basado en dónde están, por ejemplo, los outliers o cuán anchos son los cuartiles. ¿Está bien? Análogo a lo que habíamos hecho hace un rato, también podemos usar pandas para hacer boxplot de forma rápida y tratar de analizar qué está pasando. Podemos entonces hacerlos todos juntos. Ven que esto es como un poco más complicado de analizar. Si están desagregados, es muy difícil comparar entre sí, mientras que si los tenemos de esta forma normalizada, es más sencillo compararlos. Avanzando un poquito más, tenemos los gráficos de violín. Estos son como los primos hermanos de los boxplot. Lo que combinan es como una especie de boxplot de histograma, donde lo que tengo en el medio es justamente un boxplot donde tengo la media marcada en blanco, primer cuartil, tercer cuartil, y estas barritas de acá serían los bigotes, que me permiten ver hasta dónde tengo, después de cuando tengo datos atípicos. Y después me genera una envolvente simétrica donde me describe cuál es la densidad de datos que tengo para cada valor. Entonces me permite entender mucho mejor que con un boxplot qué forma funcional va a tener la distribución de mis datos. Entonces, por ejemplo, para el call voy a ver que tengo la mayoría de los alcoholes van a tener un valor cercano a 9,5. ¿Sí? De hecho, no sé si se acuerdan, hace un rato nos queríamos quedar con los que tienen valor mayor a 12, y entonces eso sería todo lo que tengo a la derecha de esta sección, o sea, estos que están acá. Mientras que lo más usual es encontrar vinos que tienen 9,5 para vino tinto. Bueno, alrededor de 9,5. Podemos también hacer estos violin plot desagregados por cuál es la calidad que tienen. Entonces quiero que me los ordene o que me los separe en el eje X según la calidad y en el eje Y según la cantidad de alcohol que tienen. Entonces puedo tener las diferentes barras y de esa forma trabajar con eso. Y tengo esta forma de representarlo. Otra forma usual de trabajar y entender un poco mejor los datos es cuando quiero trabajar de a pares. Eso es, lo trabajo Disculpa, con... una ¿Sí? consulta, Diego. Sí. En la gráfica, en los datos que mostraste anteriormente, se habla de la gráfica tipo violín, pero hay algunos que no presentan ese tipo de forma. ¿Eso significa que son datos atípicos? ¿Eso significa qué información nos estaría entregando ese tipo de información? Porque, por ejemplo, el Se llaman 5 violín lo veo porque es como... el nombre que le pusieron al tipo de Ah, gráfico, no es que vale. tenga que tener una forma de violín Ya, directamente. no es una forma predispuesta que se considera correcta. Vale, perfecto. No. Ya, Se llama violín porque, porque le vieron la forma de esto, era de violines. ya, perfecto. Una, Eso. una colega en vez de ver violines ve otras cosas y los llama de otras maneras. Es a gusto del consumidor. Si querés googlearlo, el Ya. nombre típico es violin plot. Vale, perfecto. Sí, era solamente una consulta sobre si la forma tenía que ver con lo correcto o bueno que fuesen los datos. Eso era, gracias. No, deberías esperar algo parecido a lo que verías en un histograma. O sea, es casi como un histograma de acostado.
a Ujú. 90 grados. Va. Ujú, perfecto, Si querés gracias. que sea distribución normal, por ejemplo. En general, nos gustan las distribuciones normales porque cumplen después supuestos de los modelos estadísticos. Ujú, perfecto, gracias. Entonces, una forma cómoda de trabajar cuando tenemos dos variables es los join plots. Esto es lo que nos hacen, esto se genera automáticamente y nos grafican la distribución de puntos para dos variables determinadas. Después me genera una función lineal que los describe y podemos ver arriba y abajo los histogramas correspondientes, en este caso al eje Y y en este caso al eje X. Entonces podemos ver cómo es la distribución de ambas variables, cómo son la distribución de puntos conjuntos y cómo sería una recta en los mismos. ¿Está bien? Esto nos permite tener una idea rápida de qué está pasando. No es sencillo obtener la ecuación de la recta de este método. Vale, no sé ahora si lo cambiaron recientemente, pero en su momento no era tan sencillo, digamos, tener información de este ajuste. Es más como para tener una exploración visual de qué está pasando. Después de esto que hace un rato vimos con Brenda, quizás lo vieron también en el grado, de la correlación de Pearson, básicamente lo que nos permite ver es cómo es la alineación, cómo es la correlación lineal entre los datos. Si es positiva, significa que van a tener una pendiente positiva. Si es 0, no hay correlación. Y si es cercana a -1, la correlación es negativa. Entonces, eso lo podemos calcular, por ejemplo, con esta librería que es SciPyStat, que lo que me permite, por ejemplo, es, dado dos columnas, tratar de calcular, por ejemplo, cuál es la correlación que tengo entre ellas. No sé si estoy corriendo. Está corriendo. Entonces genero una nueva función, ¿sí? Acá defino la función que es dame la correlación, getCor. Le doy una columna, le doy otra columna, le digo y le digo cuál es el data frame a las que corresponden esas columnas. Entonces, lo que va a hacer esto es me va a calcular directamente cuál es el valor, el R de Pearson, el valor de correlación y el p-valor de eso. Entonces acá le estoy llamando, por ejemplo, para acidez fijo y pH, que son estos que estábamos viendo antes, y me va a decir cuánto es el R, que vemos que es negativo, y vemos efectivamente que la pendiente es negativa, lo cual está bien. Y vemos cuánto es el p-valor y vemos que es significativo. Y después, y creo que último, no, queda uno más. Después, otra forma de representar estos valores de correlación es con el heatmap. Lo que hace el heatmap es me genera una cuadrícula donde uno puede pedirle que me dé que me indique el valor numérico y además que me ponga un color que represente la intensidad de eso basado en una escala de colores. Entonces yo puedo, por ejemplo, pedirle que me calcule la matriz de correlación de todas las variables con todas las variables y inspeccionar cuáles son las variables que presentan correlación entre sí. Obviamente la diagonal presenta correlación total, o sea, va a ser 1, 1, 1, 1. Y después, a medida que nos alejamos, va a haber diferentes grados dependiendo de cuán correlacionados estén dos variables. Podemos pedirle algo que es un poco más fácil de interpretar que esto de acá arriba, donde, por ejemplo, lo que vamos a pedirle es que únicamente nos dé la diagonal de abajo. Entonces, esto es por ahí un poco más fácil de interpretar porque no nos quedamos con la información inútil que teníamos arriba. Digamos, en este cuadrante está, en la diagonal tenemos unos, 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 y en la parte de arriba es espejada de la de abajo. Entonces es más fácil analizar qué está pasando cuando nos quedamos solo con la mitad de la matriz. ¿Sí? Y ahí nos puede interesar entonces inspeccionar un poco cuánto es el valor de correlación para un par de variables dados. Y finalmente, otra forma bastante usual de tener una descripción de los datos es lo que se conocen como perplots. Y los perplots lo que me permiten es hacer digamos, las combinaciones
de los diferentes valores que le pidamos, de las diferentes columnas. Entonces, en este caso, lo que le estamos pidiendo es que me genere un data frame, ¿sí? Donde únicamente voy a quedarme con la columna de ácidos fijos, ácidos volátiles, ácido cítrico y pH. Una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es un data frame nuevo y voy a tener exactamente esto de acá. No sé si se llega a ver bien, voy a alejar un cachito. Ahí parece un poco mejor. Un poco más. Ahí se ve mejor. Entonces, lo que tengo en la diagonal ahora es un gráfico que está relacionado consigo mismo. Eso quiere decir que lo que voy a tener son histogramas. Voy a tener primero un histograma de los ácidos fijos, un histograma de los ácidos volátiles, un histograma de ácido cítrico y un histograma de pH. Y después lo que voy a tener en debajo de la diagonal es la combinación de, por ejemplo, ácidos volátiles con ácidos fijos, ácido cítrico con ácidos fijos, pH con ácido cítrico, y así todas las diferentes combinaciones. Yo esto, por ejemplo, lo podría, si yo le diera más datos, si tuviera, por ejemplo, vino tinto y vino blanco, podría representar ambos conjuntos y, por ejemplo, asignarle un color a un tipo de vino y otro color a otro tipo de vino y analizar cómo es el patrón. Eso, si no me equivoco, lo vamos a ver un poquito mañana con Lucio. Si no me equivoco, él lo tenía en la notebook. Sé que lo hizo aparte, pero creo que además después lo incluyó en la notebook. ¿Me equivoco? No sé si Está en la notebook de clasificación. Lo vamos Sí. a ver agrupados por color, esos mismos gráficos. O sea que van a ver esto mismo, pero agrupado por color. Van a Sí. poder discriminar entre vino tinto y vino blanco basado en algo parecido a esto. Eso lo vamos a ver un poco mañana. Bueno, esto era lo que quería mostrarles el día de hoy. No sé si les quedó alguna duda o querían ver algo en detalle. ¿Quedó alguna consulta? Por mi parte, ninguna. Muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, voy a dejar de grabar, así en un rato